Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte conectado a esta sesión. Vamos a trabajar ahora con la sesión 12 que se llama lectura de prueba de textos. Anteriormente estábamos trabajando con la construcción tipográfica. Ya conocemos la diferencia de las tipografías, ya conocemos los elementos tipográficos como el kerning, el tracking, el leading, las alineaciones, etcétera. Previamente también hicieron dos ejercicios en los cuales tuvieron que ajustar la tipografía, acomodar un texto, elaborar una jerarquización tipográfica, trabajar con el contraste, saber diferenciar entre tipografía serif y sans serif, también cuándo utilizar tipografías script, slab serif o también las decorativas. También algunas estrategias, por ejemplo, para que cuando podemos utilizar alguna familia tipográfica, de qué manera, cuándo utilizar bold, cuándo utilizar itálica, cuándo utilizar redondas, también tanto ya sea por su peso, por su volumen o proporción. También ya vimos un poquito sobre las partes de la tipografía. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez que nosotros ya tenemos un texto, es importante la lectura preliminar. Es decir, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a aprender a construir un dummy de un texto por medio de una lectura rápida, ¿no? Para poder identificar los problemas que puedan tener dentro de una composición total. Ya cuando vas a mandar un texto que pueda ser listo para publicación en una revista digital, que son las que vamos a estar trabajando, es necesario revisar por última vez todos los aspectos que ya hemos visto. Vamos a ver algunos que van a parecer repetitivos, pero solamente ahora es en cuanto a cuestión de revisión. Dice aquí en este primer tema que se llama la lectura preliminar de textos. En el diseño editorial, también conocida como un dummy o galleys en inglés, se refiere a una etapa importante en producción de un proyecto editorial como un libro, una revista o una publicación. En esta etapa se crea una versión preliminar del diseño. Aquí todavía no estamos hablando de un diseño como diseño gráfico, sino solamente un diseño editorial para el acomodo de una publicación. De tal manera que los editores y diseñadores que están involucrados pueden generar una maquetación antes del producto final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una revisión global de un texto. Antes de revisar el diseño, se hace una revisión global del texto y el primer aspecto que de entrada, antes de empezar a meternos con el contenido, es la alineación. Voy a tomar un poquito el texto de la sesión anterior que se tuvo que realizar. En el caso de este ejemplo que vamos a visualizar en un momento, tenemos que ver el aspecto de la alineación. Si te das cuenta, este tiene una alineación horrenda, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene alineaciones hacia diferentes direcciones. Alineaciones centrales, como es el caso de la que tenemos acá, mal manejo de la sangría, mal manejo de los bloques, tamaño de la tipografía, por ejemplo, mal manejo del interlineado, también del medianil, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos de ver? Cuando vamos a ver un archivo, un documento, tenemos que considerar la alineación. Es decir, si todo mi texto va a tener una alineación hacia la izquierda o justificada hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? En este tipo de alineación, las líneas de texto comienzan en el margen izquierdo, es decir, en esta dirección, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué se vería mal? Que yo tenga todo mi texto alineado hacia la izquierda y a lo mejor el título lo tenga hacia la derecha. Entonces, debo de mantener una alineación en todo el espacio. También la alineación derecha, en este caso, las líneas de texto comienzan en el margen derecho y se alinean de manera uniforme en el lado izquierdo. De tal manera que lo vemos aquí. La tercera es la alineación centrada, que también ya lo habíamos visto, que tenemos el encabezado, tenemos el subtítulo y tenemos el texto, y la alineación justificada, ¿no? Toda la alineación de ambos lados, tanto derecha como izquierda, que se encuentran al margen, al borde del margen. Entonces, lo primero que debes de visualizar, que es lo más sencillo, es ver que si todo el texto está cumpliendo con esos criterios. De tal manera que al cumplir con esos criterios ya podemos ver que visualmente se ve bien. De lo contrario, tienes que empezar a hacer acotaciones o anotaciones. Ejemplo acá.
¿Cuál es la intención a lo mejor de este texto? Tal vez lo que yo puedo ver es que el texto, si ya empezó a columnas, entonces todo el texto tiene que estar a columnas en la misma dirección. Yo no puedo estar modificando el orden de las columnas. Yo lo que tengo que hacer es ordenar las columnas de tal manera que se vean uniformes con la misma proporción. Después también el segundo aspecto que vamos a revisar es el color y la textura tipográfica. ¿Qué implica esto? En el color y la textura son dos aspectos que en el diseño gráfico y en la maquetación afectan toda la apariencia visual e incluso la legibilidad. Aquí vamos a ver qué onda primero con el color tipográfico. El color tipográfico se refiere al uso de diferentes colores en el texto. Entonces, yo te había mencionado, puedes trabajar con colores que permitan un contraste. A lo mejor estás trabajando con negro, todo el texto, pero a lo mejor algunos elementos los destacas en tono rojo, de tal manera que genere un color tipográfico, sí, un contraste, perdón, tipográfico, pero debes de considerar un aspecto que es parte también de ello. Por ejemplo, ¿cuál es el sustrato? Si es el caso de algo, un documento impreso, que lo vamos a ver más adelante, si se trata de un sustrato impreso, ¿qué material, qué color, más bien qué color tiene el material? Por ejemplo, si tú vas a imprimir en una hoja color café, definitivamente el color negro sería la peor decisión para poder imprimir en ese formato, en ese sustrato. Entonces también no solamente es como de, sí, pues todo lo vamos a hacer en negro, porque pues así todo el texto se imprime en negro. No. Si hablamos de un sustrato café oscuro, ¿no? Es más, creo que aquí tenemos una opción en Word, que es aquí en configuración de la página. ¿Dónde está el color de la página? Vamos a ponerle el color café. Entonces, para que te des una idea de cómo se va a ver. Entonces, la impresión tendría que cambiar de color. No porque toda tu página vaya a salir impresa en café, no, sino porque para eso tiene esta función, para que tú previsualices el sustrato. En este caso, si es café, pues tal vez ojo, no vas a utilizar blanco, por favor. ¿Por qué? Porque el blanco es ausencia de tinta. Sí hay impresoras que tienen tinta en blanco, pero aquí no. ¿Por qué? Porque significa ausencia de tinta. Entonces, en todo caso, te podría yo utilizar colores como el amarillo, que además me permiten un buen contraste, o los naranjas, tal vez. Entonces tendríamos que buscar cuál es el color tipográfico más adecuado para que pueda resaltar la información sobre el sustrato que voy a utilizar. Pienso un poquito también en que también en el caso de algunos periódicos, piensa el gris que se va a utilizar, porque por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a mandar a imprimir este texto en gris, tal vez se podría ver bien, pero ya dentro de un periódico no. De hecho, el gris del periódico más o menos es como de este estilo. Entonces, definitivamente se va a perder. Es más, vamos a hacer otra vez la misma simulación. Vamos a colocar un gris del tono del periódico. Entonces, definitivamente se va a perder. Entonces, también, por ejemplo, cuando hablemos cuando hablemos de formatos EPUB, que lo vamos a ver más adelante, el formato EPUB te puede cambiar a tonos, por ejemplo, fondos negros, o cuando se le llama modo oscuro, ¿no? En una tableta, debes de visualizar, en el caso de un EPUB, debes de visualizar cómo se va a ver correctamente. Ok, el siguiente punto se utiliza para resaltar o enfatizar partes específicas del contenido, ¿no? En algunos casos hay momentos en que los encabezados se utilizan con una cierta tonalidad. ¿Para qué? Para destacar a lo mejor que este es un título principal o es una información importante.
Es muy bueno también que manejes una paleta de colores, lo habíamos visto hace unas sesiones. Define una paleta de colores y es la que puedes ir aplicando y mezclando. ¿Por qué? Porque si empiezas de, "Ay, este lo voy a poner de azul, este lo voy a poner, esta que es aquí la vamos a poner de rosa, este de aquí me gusta mucho, lo vamos a poner en morado. Y bueno, este título de acá, para que sea bonito y muy colorido, en amarillo. Que además sería lo peor, poder imprimir en amarillo. Entonces, y luego lo que he visto, que algunos hacen esto de, pues vamos a ponerle también un fondo azul al texto. Ya cuando le empiezas a mezclar muchos de estos elementos, se ve fatal la publicación. Entonces, tú puedes empezar a señalar eso también en alguna publicación. Es que tiene exceso de color. También el color tipográfico puede ser utilizado para mejorar jerarquía visual del diseño. Por ejemplo, te decía, ¿no? A lo mejor todos los títulos, subtítulos, a lo mejor, bueno, vámonos por acá, en esto, ¿no? Todos mis títulos, que en este caso sí tiene un fondo negro por el caso del diseño, pero todos mis títulos a lo mejor quiero que tengan esta textura. Los títulos principales, azul. Este como es 1.1, digamos, tiene una tipografía más pequeña también. Este va a tener otro tono de azul. Y finalmente este puede tener un tono de azul más claro. Entonces sí es válido siempre y cuando trabaje una paleta de colores para, es más, hasta lo pondría como del tono similar que tiene acá. Oye, este de acá. ¿No? Entonces, puedes tú hacer una variedad de colores siempre y cuando permita una jerarquía visual. Y obviamente destacando títulos, subtítulos, palabras clave o elementos importantes. De hecho, cuando trabajamos con hipervínculos, lo vamos a ver más adelante en los textos digitales, los hipervínculos tienden a tener un tono azul y además se encuentran subrayados. Esto me ayuda a indicar que la persona visualmente puede dar clic sobre esta zona. Entonces también no olvides también destacar, hablando de textos digitales, que los hipervínculos puedan tener cierta característica para que la gente diga, bueno, aquí le puedo dar clic. Es importante seleccionar colores que sean legibles. Es decir, yo no voy a utilizar un tono amarillo en un fondo blanco. No es nada legible, ¿no? También hay colores que definitivamente no son legibles como los amarillos o incluso a veces estos verdes. Todos los colores chillantes no son muy legibles que digamos. Entonces trata de hacer contraste con colores oscuros, por ejemplo, estos marrones o vinos, estos verdes oscuros también. Es más, lo voy a utilizar en, en una tipografía en bold. Se ve muy padre que yo lo que utilice es, por ejemplo, un magenta para poder resaltar una palabra en bold con estos colores neutros o fuertes también a un color rosa, chillante, ¿no? No, eso se ve mal. Entonces trata de utilizar colores un poco más oscuros que colores brillantes. Textura tipográfica. La textura tipográfica se refiere a la apariencia visual del texto. Te mencionaba la sesión número 11, que debes de cuidar muchísimo que la tipografía sea una buena tipografía la que hayas escogido. En cuanto a su apariencia, vimos la sesión pasada, bueno, voy a regresar un poquito a esta imagen, como hay algunas tipografías que son muy elegantes, se ven bastante bien, tienen buen contraste, tienen buena apariencia, legibilidad, etcétera. Futura es una de las más elegantes también, Baskerville también, Garamond, Helvética, Verdana, entre muchas otras más. Entonces sí sería importante que tú escojas cuál es la tipografía que más te llama la atención y sobre eso, tú puedes recomendar, en este caso, al diseñador, puedes decirle, oye, cambia la tipografía. Por eso alguien de diseño editorial también debe de conocer de las diferentes tipografías. ¿Por qué? Porque a lo mejor llega el nuevo de diseño,
no sabe de tipografías y se le ocurre decirte, ay, vamos a poner esta y que quede a 14 puntos para que se vea bien. No, eso no se ve bien, eso se ve muy mal. Entonces, de hecho, acuérdate que tenemos una actividad más adelante que es hacer el diseño de un libro y aquí es donde tú tienes que escoger. Vas a escoger el capítulo de un libro de tu novela favorita, vas a rediseñar la página, la portada y un capítulo de los interiores. Entonces, obviamente, pues buscas el texto digital, copias toda la información, no lo tienes que transcribir, pero lo que vas a hacer es una propuesta de cómo acomodar todo. Vamos a ver más adelante algunos detalles en el diseño que le puedes añadir para que se vea más elegante. Por ejemplo, era lo que te decía hace un momento. Yo utilizo estas plecas de detalle y trato de contrastar aquí, ¿no? El nombre del manual y además el autor. Y también acá, ¿no? Todo, si te das cuenta, el título de cada sesión lleva esto. Entonces ya tiene una jerarquización tipográfica. De hecho, la puedes visualizar aquí. Aquí está mi jerarquización tipográfica, ¿no? De qué tipografía. De hecho, todas utilizan Montserrat. Lo único que cambia es que esta, por ejemplo, es Montserrat itálica subrayada, esta es itálica y evidentemente son más pequeñas. Algunas fuentes tipográficas tienen una textura más densa y sólida, mientras que otras pueden tener una textura más delicada, ¿no? Te mencionaba que puede existir la tipografía, por ejemplo, Montserrat delgada. Entonces, cuida no utilizar estas tipografías que pueden ser tan delgadas a menos que haya un fondo grueso tipo negro. ¿Por qué? Porque eso ocasiona que se pueda perder al momento de la impresión. La textura tipográfica puede utilizarse para transmitir sensación o atmósfera específica. Es decir, hay algunas tipografías que, por ejemplo, te enseñaba hace un momento, esta, no significa que esta sea mala, ¿dónde está? Esta, sino depende de la intención. Para un libro yo no la usaría. A lo mejor esta puede ser utilizada para los títulos de las fotografías en un libro de niños. Entonces, dependiendo también el tipo de publicación, es también las tipografías. Pero cuando se trata de un texto que se tiene que leer mucho, no puede ser una tipografía que sea poco legible, ¿vale? La elección de la textura también influye en la legibilidad y claridad del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este caso de esta imagen. Voy a subir a... Cambia muchísimo también, independientemente del interlineado, que es otro aspecto, cambia muchísimo también el cómo acomodamos toda la información, que no se vea la tipografía tan apretada, tan junta. Aquí es donde también tenemos que hacer un labor del kerning y del tracking. Entonces, todo eso lo tenemos que ir trabajando. En el diseño gráfico y editorial, el uso cuidadoso del color y la textura tipográfica puede mejorar la estética y la comunicación visual de un proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí esta diferencia en cuanto a tipografías. El primer número que viene aquí es el tamaño de la tipografía y el segundo es el tamaño del interlineado, es decir, 12 puntos. Entonces, el mismo texto, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más para un texto Baskerville y Futura. ¿Por qué? Porque la Futura tiende a ser más redondita y, por ejemplo, la Helvética Neue, esta específicamente a 10 puntos se ve mucho más gruesa y agresiva. En el caso de la Bodoni, también. El hecho de que tenga muchas serifas, yo tendría más o menos a lo mejor quizá que añadirle aquí un poco del tracking para que los textos no queden tan juntos. Entonces, ese es un aspecto como esencial, ¿vale? ¿Qué otra cosa de aquí? Bueno, en el caso de la Clarendon es un poquito más ancha, a diferencia de la Bodoni que es más apretada. Aquí esta es más ancha, pero también tiene un estilo un poco más grueso o bold. Es un tipo semi-bold. Entonces hace que pueda verse saturado. Y en el caso de la Centaur, que es la primera, el problema con esta diferencia de la Baskerville es que si te das cuenta, cuando un texto puede empezar a pixelearse, se empieza a deformar la tipografía. Como esto es imagen, de hecho esto no es texto, es imagen, si te das cuenta se empieza a deformar esa tipografía. Entonces, cuando hablamos a veces cuidado con los PDFs porque se pueden empezar a deformar, sobre todo cuando trabajamos en Photoshop.
Ahora, el siguiente aspecto es la longitud de línea o ancho de una columna. También debemos definir cuál es la longitud que queremos que tenga nuestra columna. Se refiere a la medida horizontal de la zona en la que se dispone del texto o contenido dentro del diseño gráfico editorial, como una página impresa o pantalla digital. Entonces, la longitud de línea, ¿qué es primero? La longitud de línea se refiere al espacio horizontal ocupado por una línea de texto de extremo a extremo, es decir, a ver, esto es la longitud de la línea, ¿vale? Esto, ¿por qué? Porque es de extremo a extremo. A eso se refiere la longitud de la línea. La longitud de la línea adecuada es esencial para la legibilidad de un texto. Líneas de texto demasiado largas pueden hacer que sea difícil seguir el flujo de lectura. Entonces, cuando una línea es muy extensa y además muy pequeña, es decir, incluimos más líneas, puede llegar a ser muy pesada la lectura. A veces muchos dicen, bueno, es que es para reducir el espacio en cuanto a hojas, ¿no? Ok, se entiende, pero si hablamos de un texto digital, no tendría que estar tan pequeña la tipografía o tan junta, ¿vale? La longitud de la línea puede variar según el tipo de texto y el formato de diseño, pero generalmente se encuentra en rango de 50 a 70 caracteres. Vamos a ver cuántos caracteres tenemos aquí. Le podemos dar aquí en ver. ¿Dónde estaba? Déjenme ver dónde era. Aquí era, creo. Números de línea. Bueno, aquí contar palabras. Aquí está. Por ejemplo, ahí tengo 100 caracteres en esa línea que estoy subrayando. Entonces, me dice aquí que debe de ser de 50 a 70 caracteres. Entonces, todavía tiene que ser a la mitad cuando hablemos de columnas de texto. Ancho de la columna. El ancho de la columna se refiere al espacio horizontal reservado para el contenido dentro de una columna de diseño, como en un periódico, una revista o sitio web. Entonces ya es cuando yo establezco columnas. Además, debes de considerar que en las columnas debe de ser el mismo tamaño. Entonces, ¿qué debes de visualizar? Bueno, voy a cambiar este texto a 2 columnas. Ahí está. Entonces, ¿qué debo de visualizar? Word, la ventaja es que me deja el mismo espacio, la misma proporción. El problema con esto es que cuando trabajamos en InDesign, las columnas las tenemos también que hacer de forma manual y entonces ahí es donde tenemos que hacer que todo nuestro tamaño de nuestra columna tenga la misma proporción, el mismo ancho. Entonces, esta columna, digamos, esta columna, vamos a ver si se puede mover. No. Una columna no puede ser más ancha que otra. Bueno, aquí me lo hace de manera proporcional, pero digamos, no puede ser una más ancha que la otra, ¿vale? La elección del ancho de la columna puede influir en la estructura visual, entonces también puedo hacerlo, por ejemplo, se me fue a 3 columnas también, pero si lo voy a hacer a 3 columnas, si lo voy a hacer a 3 columnas, tengo que cuidar que todo el texto tenga 3 columnas, si no se va a ver lo del ejemplo que ustedes están corrigiendo. 2 columnas, una columna, entonces todo de preferencia, si vas a trabajar a 2 columnas, todo tiene que ser a 2 columnas. Entonces, por ejemplo, este de aquí es una columna de 35 a 40 espacios con una tipografía Baskerville 10 puntos con un interlineado de 12 puntos. En el cambio, esta tenemos una columna que va de 60 a 65 espacios con una Baskerville de 10 puntos, ¿no? A 12 puntos de interlineado. Entonces, para que más o menos tengas una idea de cuál es la diferencia. Si hablamos de que este texto, digamos, fuera así, de entrada ya se vería mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, eh, tienes que cuidar que sea la misma proporción, ¿no? En todo. Lo vamos a ir viendo más adelante con la maquetación. Entonces, cuando consideres la longitud de tu columna y de tus líneas, debes de pensar en el tipo de publicación. ¿Por qué? Porque depende de la revista, depende el libro. Algunos libros, por ejemplo, solamente son a una sola columna.
Debes también permitir que haya una legibilidad por la tipografía que estás utilizando, no que el diseño y el formato siempre tenga una alineación y que tengas claro los objetivos de comunicación. ¿Ok? Ahora, para poder evaluar, esos son los puntos, ¿no? Pero para poder evaluar, necesitas primero la versión preliminar. Entonces, el primer paso es, tengo la lectura prueba que implica una versión preliminar del proyecto editorial. Es decir, tengo primero ¿cuál sería mi paso en todo el proceso de redacción? Construyo mi texto en un formato Word y listo. Paso 2, hago una primera revisión del texto, ¿no? Lo que vimos hace unas clases. Posteriormente, lo que hago es ajusto a la propuesta o a la versión preliminar del diseño. ¿Qué incluye la versión preliminar? La lectura de prueba implica la creación de una versión preliminar del proyecto editorial que incluye ya el texto, las imágenes y el diseño de la publicación. Esta versión preliminar no es el producto final, pero se utiliza para revisar y ajustar todos los aspectos visuales, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es una versión preliminar, ¿vale? Lo siguiente es la evaluación de contenido. Durante la lectura de prueba, los editores revisan minuciosamente el contenido para detectar errores tipográficos, gramaticales y de estilo. También se verifica coherencia. Entonces, la evaluación de contenido es por cualquier problema que se haya dado, que se haya suscitado. Entonces, lo que van a hacer aquí es, van a revisar el contenido por cualquier otra circunstancia. Revisión de diseño. Los diseñadores gráficos y los maquetadores evalúan el diseño de la publicación. Entonces, también se tiene que evaluar el aspecto del diseño. Corrección de errores. Cualquier error o problema identificado durante la lectura de prueba se corrige en esta etapa. También una vez que ya hiciste la versión, y bueno, ya te revisaron, se corrige todos los errores y se hace una prueba de impresión. ¿Ok? Iteración. Después de la lectura prueba y de la corrección de esos errores, se pueden realizar múltiples iteraciones del diseño, es decir, algunos cambios para la versión final. Esto implica repetir todo el proceso de revisión, la corrección, lo que habíamos visto del rep y del bobo, hasta que esté validado, ya se puede imprimir y se tiene que aprobar la versión final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta sesión, yo te voy a regresar tu primera actividad, tu primera tarea, que fue la tarea de lo del agua, ¿vale? Entonces, hay dos opciones. Si alguno no hizo la tarea del agua, bueno, va a tener que hacer otra actividad, ¿no? Que es crear una composición escrita. Van a elaborar un texto escrito ya sea sobre alguna propuesta de algún candidato de alcaldía, presidencia municipal, jefatura de gobierno, presidencia, sobre el tema del agua, es decir, van a hablar un poquito sobre eso. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es todos los pasos. Elaboración del texto. Bueno, aquí dice tradición mexicana, pero es sobre, ya le cambié ahí, sobre un tema del agua, del problema prototípico de esta ocasión. Entonces, elaboras primero el texto. Los que ya lo tienen, pues es el que hicieron sobre el agua. Los que no lo han hecho o incluso quieren cambiar o crear uno nuevo para practicar, también es válido. Crean su texto primero en Word. Número 2, hacen su propuesta de composición editorial. Es decir, puedes utilizar alguna herramienta de diseño. ¿Qué herramientas puedes utilizar? Aquí vamos a utilizar Canva para esta ocasión porque no hemos visto InDesign. Pero también lo que puedes utilizar, si así lo quieres, puedes utilizar Illustrator también, que ya lo hemos estado trabajando. Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas ajustar ahora ese texto a la versión. Entonces, digamos, para los que ya si te alcanzo a entregar, porque yo te voy a entregar el día jueves, si tienen que buscarme para entregarles su versión de corrección, si te entrego tu corrección de la nota del agua, ¿qué vas a hacer? Pues primero, en la parte de elaboración del texto, en lugar de elaboración, vas a corregir todo. Paso 2, vas a elaborar una propuesta de composición editorial. Es decir, ahora lo vas a ajustar. ¿Qué es lo que tienes prohibido hacer? Vámonos aquí a Canva. Lo que tienes prohibido, así totalmente, sí puedes usar Canva, pero tienes ahorita completamente prohibido agarrar un template. Entonces, todo lo tienen que hacer ustedes, absolutamente todo. Entonces, déjenme, voy aquí a donde está.
las actividades de ustedes. Aquí está. Por ejemplo, esta es una, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? Puedes tú trabajar con diseño, ¿no? Utilizando algunas de las formas que hay aquí, ¿no? Colocando el texto, el encabezado, el autor, balazos, ¿no? Y la información. No olvides también trabajar bajo una paleta de colores. ¿Qué es lo que te digo que tienes prohibido hacer? Bueno, esto lo vamos a ver todavía más adelante, pero lo que tienes prohibido hacer es, por ejemplo, que agarras tal cual un template. Eso obviamente me voy a dar cuenta cuando sean templates. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú mismo y tú misma vas a crear tus propias columnas. Por ejemplo, yo tengo la dimensión, la medida de las columnas, tienen el mismo ancho. Aquí tienes una opción que se llama en archivo, mostrar reglas y guías, y lo que te ayuda es, fíjate, a que puedas tener una guía para que quede una buena alineación. Entonces, lo que vas a hacer aquí, puedes trabajar, por ejemplo, tus tipografías, puedes buscar aquí, puedes añadir imágenes. El punto es que esa es la segunda fase, ¿no? Toda la que menciona aquí de propuesta de composición editorial. Y finalmente, debe de haber una revisión. No luego te vayas a imprimirlo, sino que haz una revisión y lo imprimes. Entonces, eso se tiene que subir como evidencia de esta sesión de la número 12. Se tiene que subir en Classroom y además se tiene que imprimir. ¿Cuándo se va a entregar? La otra semana de este jueves que viene al siguiente, ¿no? Se tiene que entregar, es decir, de mañana en 8, no, este jueves en 8, se tiene que entregar, que es cuando ya vamos a vernos para nuestra clase. Ese día se tiene que entregar este formato impreso, que incluye, bueno, con esta actividad te puedo sellar el manual, no solamente es que lo hayas subrayado, se te sella el manual y además y además también se te coloca una actividad extra, ¿no? Un punto extra por esta actividad, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que elaborar para nuestra siguiente sesión. Cualquier duda que tengas, no olvides en mandarme un mensaje y ya estaremos ahí en comunicación. No olvides que nuestra siguiente sesión pues, por si alcanzas a ver esto antes, nuestra próxima sesión es el próximo lunes 13 de mayo, que vamos a ver el tema de publicaciones impresas, ¿vale? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.